Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda su amigo Edward José Celis Castillo en el curso Emprendimiento Empresarial. Nuevamente, en esta oportunidad vamos a abordar el tema Espíritu Emprendedor, correspondiente al tema 2 del módulo 1. En esta oportunidad debemos decir que el espíritu emprendedor, llamamos espíritu emprendedor a aquella fuerza innata que cada emprendedor puede tener dentro de sí. Los emprendedores son personas que usan la información que está al alcance de todos, pero para producir nuevas cosas, para producir nuevas ideas y para lograr nuevos objetivos. El espíritu emprendedor es algo que nace dentro de las personas, pero que se tiene que desarrollar con el paso del tiempo, así como las habilidades y las destrezas que una persona puede adquirir con el paso del tiempo. Básicamente el emprendedor es aquella persona, como dijimos en la primera parte de nuestro módulo, en qué significaba ser emprendedor. El emprendedor detecta una necesidad y después reúne la mano de obra, reúne el equipo para que la pueda llevar a cabo. El espíritu emprendedor también denota unir a todo el equipo, reclutar a un adecuado equipo para poder, con la fuerza suficiente para poder llegar a los objetivos que se ha establecido el emprendedor. Esto implica que el emprendedorismo no solamente se refiere al hacer las cosas, sino también al espíritu para poder unir, conformar un equipo idóneo para lograr los objetivos establecidos. Esto indudablemente es una labor muy complicada, es una labor muy difícil. Conformar a un equipo que tenga las habilidades y destrezas suficientes que a mí como emprendedor me faltan. Es necesario que yo logre conformar un equipo que responda a las unidades estratégicas de mi negocio, no un equipo al cual en general tenga mucha empatía con él necesariamente. Debo unir a un equipo que básicamente responda a aquellas debilidades que tenemos dentro de la organización. Eso es parte de lo que significa ser el espíritu emprendedor. No solamente tener mis ideas, sino también llevarlas a cabo, pero a través de un equipo. Solo no podré de ninguna manera. El emprendedor crea una organización como medio para ofrecer algo nuevo a los clientes, a los empleados. Dijimos en la primera unidad también que el hacer algo nuevo, el crear algo nuevo responde a los valores agregados que encuentra el emprendedor dentro de lo que significa el mercado. Y a partir de esos valores agregados podemos denotar un negocio que sea básicamente sostenible en el tiempo. Ello es importante. No solamente tener un negocio que en el momento no responda, sino progresivamente que el negocio adquiera la sostenibilidad del caso. Nadie hace un negocio para un tiempo determinado. Amigo emprendedor, usted debe hacer un negocio para toda la vida. Las competencias de un emprendedor son aquellas que se refieren a la idea, a la capacidad de generar ideas, a la capacidad de realizar una lluvia de ideas. Esas son algunas de las competencias que el emprendedor debe tener. Emprendedor que no tiene ideas no debe ser un emprendedor. Un emprendedor siempre debe estar constantemente creando y generando nuevas ideas para aportar a su organización. Un emprendedor también es aquel que investiga, es aquel que tiene mucha visión, es aquel que tiene mucha observación, es aquel que constantemente está evaluando el mercado. No solo se conforma con haber descubierto una nueva idea de negocio, un nuevo nicho de mercado, sino también el emprendedor siempre está observando, siempre está investigando, siempre está viendo qué de nuevo puede hacer con su negocio y hacia dónde va. El emprendedor también desarrolla las ideas y las lleva a la práctica, las evalúa, las analiza para poder llevar a la práctica y que estas ideas tengan el resultado óptimo que se necesita. Entonces podemos decir que básicamente las competencias que usted, amigo emprendedor, debe tener es generación de ideas, debe saber investigar desde el punto de vista de la observación, del análisis de cada una de las circunstancias que desarrolla la competencia.
Debe también usted saber llevar a cabo esas ideas, desarrollarlas, llevarlas a la práctica. Las ideas por sí solas no producen nada. Si estas ideas se llevan a la práctica, entonces darán resultado previo análisis, previa investigación, previa observación. Son las 3 competencias que usted como emprendedor debe tener para lograr un negocio exitoso. ¿Qué se espera de un emprendedor? Un emprendedor debe ser una persona muy creativa. La creatividad es aquella que nace básicamente de la creación de las ideas, de la lluvia de un conjunto y lluvia de ideas que una persona puede tener. Y usted, emprendedor, debe tener muchas de ellas. Las va a necesitar en el tiempo. Dentro del emprendedorismo también hablamos de lo que significa la organización. Hay 3 características fundamentales dentro de lo que significa el ser emprendedor. La organización, la flexibilidad y la visión de logro. Organización respecto a la capacidad que debe tener usted, emprendedor, para planear y ejecutar de manera estratégica los recursos que tiene. No solamente referíamos hace un momento el recurso humano, el equipo humano, sino también debe tener usted, amigo emprendedor, la capacidad de poder organizar los recursos económicos que tiene la organización. Esto es vital. Hablábamos en la primera parte que la razón fundamental de toda organización es generar dinero, generar riqueza. De lo contrario, no hablamos de una empresa. Eso es lo más importante, generar dinero y generar riqueza para sostener la empresa en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de organización, no solamente hablamos del equipo, de la capacidad de organizar un buen equipo, de gerenciar un buen equipo. Estamos hablando también de la capacidad de administrar bien nuestros recursos económicos, básicamente, además del recurso humano. Estas 2 capacidades son las que debemos desarrollar nosotros como emprendedores para poder organizar adecuadamente y llevar por el mejor rumbo nuestra organización. Tenemos el segundo punto importante dentro de lo que significa ser emprendedor, y esto se llama la organización, la flexibilidad. La flexibilidad y la capacidad de cambio es algo que usted también, amigo emprendedor, debe buscar en su equipo. La capacidad, no solamente la capacidad cognitiva, sino también la capacidad de ser flexible. No solamente usted debe ser flexible, amigo emprendedor, también su equipo debe ser flexible, debe tener esa competencia para poder llevar por el mejor rumbo y por el mejor objetivo a su organización. La capacidad de cambio, la adaptación, la reacción a diferentes circunstancias. Vivimos en un mundo cambiante, vivimos en un mundo globalizado, en el que se hace cada vez más necesario y más urgente el ser flexible, el adaptarse a los cambios. Definitivamente nuestro equipo y nosotros como líderes debemos tener esta capacidad. Debemos desarrollar esta habilidad de adaptarnos y ser flexibles a toda circunstancia que el entorno empresarial nos depara. Esto será importante para poder tomar decisiones, para poder llevar por el mejor rumbo a nuestra empresa y para poder entender cómo funciona el entorno y las tendencias que se dan en el mercado. En la primera parte hablábamos también sobre lo que significan las tendencias. Y dijimos que las tendencias eran básicamente aquella circunstancia que se proyecta en el tiempo y que puede hacer que un negocio cambie todo el origen del mismo. Por ello, entonces decimos que la flexibilidad dentro de este punto es fundamental dentro de la capacidad y la habilidad que los empresarios deben tener. El tercer punto es la visión de logro. ¿Qué es la visión de logro? Usted, amigo emprendedor, debe ser una persona dispuesta a adquirir, enfrentar y superar desafíos para lograr el éxito. Esto significa no temerle a los retos, no temer a los cambios. Esto significa proyectarse, tener objetivos trazados. Esto significa también lograr estos objetivos. Esto significa realizar planes. Esto significa desarrollar esos planes, llevar a cabo esos planes. Esto significa organizar gente. Esto significa también organizar sus recursos para que esta visión de logro llegue a concretarse. Debemos tener siempre en nuestra vida y en nuestra empresa visión de logro. ¿Qué cosa queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué cosa queremos lograr? Nuestra empresa es también una persona. Y esto debe llevarnos a pensar
que esta persona debe tener también una visión del logro, debe saber hacia dónde va, debe saber qué cosa quiere alcanzar. Así, usted y todo su equipo deberán tener una visión de logro, saber hacia dónde se conducen, saber qué cosa quieren alcanzar, qué cosa quieren lograr. ¿Cuáles son los errores más comunes de un emprendedor? Un emprendedor generalmente comete un gran error cuando se enamora de su negocio o se enamora de un negocio que no conoce. Esto es muy importante. Usted, amigo emprendedor, debe involucrarse en un negocio que le guste, que le apasione, no en un negocio que no lo conozca y que no le guste. Por esta razón, es importante que usted pueda entender definitivamente que el negocio que más le apasiona y más le gusta es el negocio que en cierto porcentaje o en cierta parte tendrá éxito en el mercado. A manera de anécdota, le puedo contar la experiencia de un cliente. Un cliente hace poco tuvo una gran idea, una genial idea. Y me contaba, me decía, señor licenciado, tengo una gran idea de negocio de colocar una discoteca. Cerca a mi casa hay muy pocas por ahí, solo hay 2, y veo que hay mucha afluencia de público los viernes y sábados. Entonces le dije, bueno, magnífico, averigüemos cuáles son los valores agregados que se le puede dar a esa discoteca y que no tenga tu competencia. Entonces esta persona me dio algunos valores agregados que podría tener este negocio que en el cual pensaba emprender. Sin embargo, cuando yo le pregunté qué tanto le gustaba este negocio, él me empezó a contar ciertas anécdotas de su vida anterior en la cual odiaba y detestaba básicamente lo que significan las discotecas, porque para él realizaban mucha bulla, habían personas involucradas que no tenían, digamos, cierta moral. Entonces, definitivamente para este tipo de negocio, esta persona no veía claramente que era un negocio en sí, sino más bien como un disgusto, como una molestia. Entonces pregunté, ¿cómo tú puedes pensar en un negocio como este si es que en realidad detestas la bulla, detestas los disturbios, detestas el movimiento, detestas el ruido? Definitivamente no era un negocio que le avisoraba éxito. Entonces, amigo emprendedor, es fundamental que para ti, para usted, sea importante que el pensar en un negocio significa un negocio que me apasione, que me guste, en el cual quizá tenga cierta experiencia. Eso ayudará mucho a que tú puedas tener un negocio exitoso. Otro de los errores más comunes de un emprendedor es pensar que no hay competencia. Usualmente, este error de pensar que no hay competencia es un error también muy común de los emprendedores. ¿Y por qué es que un emprendedor piensa que no existe competencia para él? En muchos casos lo piensa porque hay muchas empresas en las cuales no se pueden rastrear, no se pueden observar, no son visibles en el mercado. Sin embargo, si nosotros investigamos con mayor profundidad, nos podemos dar cuenta que existe competencia. Tal vez no mucha, pero podemos ver, lograr, entender que existe la competencia, aunque sea 1 o 2, pero que existe competencia. Y a partir de ello empezar a investigar más sobre ellos. Entonces es muy común este error de pensar que no existe competencia. Otro factor, otro error muy común de no pensar que existe competencia es el tema de que en muchos casos, a veces, el no pensar que existe competencia es cuando entendemos o vemos en el mercado que en general existen muchas empresas, pero no específicamente en el sector o en el rubro en el cual estamos apostados. Entonces eso a veces hace pensar que no existe competencia.
Sin embargo, debemos pensar y entender que estos son parte de nuestra competencia, pero no competencia directa, sino competencia indirecta. Si bien es cierto, existe diferencia entre ellos, competencia directa y competencia indirecta. Sin embargo, debemos abordarlo, la competencia indirecta debemos abordarla también como parte de la competencia. Y no como en muchos casos se hace. Solamente los emprendedores, cuando hacen planes, cuando piensan en la competencia, solamente se enfocan en lo que significa la competencia directa. Y la competencia indirecta la dejan a un lado, porque piensan que esta competencia indirecta no es una competencia que les vaya a causar problemas más adelante o pueda significar más adelante una amenaza. Pero te digo a ti, amigo emprendedor, en realidad, la competencia indirecta también es una amenaza muy fuerte y significativa para los intereses que tú tienes con tu empresa. Entonces, tanto competencia directa e indirecta son dignas de evaluación. Nunca dejes a un lado lo que significa la competencia indirecta, porque puede causar en tu empresa los peores daños y las amenazas que nunca has visto. Otro factor, otro error de un emprendedor muy común es el no formar buenos equipos. En la primera parte, en el primer tema del primer módulo, hablamos sobre lo que significa el estructurar buenos equipos. Y dijimos que estos equipos deben ser complementarios a las habilidades, destrezas que nosotros no hemos desarrollado, que necesitamos en nuestra empresa y que no tenemos. No debemos buscarnos a personas que sean iguales a nosotros. Debemos buscarnos a personas que logren complementar nuestras habilidades y destrezas que nosotros no hemos logrado, que no hemos logrado desarrollar. Así es que podemos formar un buen equipo. De otro lado, también el formar un buen equipo significa el seleccionar e identificar a personas que sean importantes en determinadas áreas estratégicas. No contrates a personal donde no lo necesitas. Contrata personal en las áreas estratégicas de tu empresa. Esto va a hacer que le des mayor dinamismo a tu negocio. Otro error muy usual de un emprendedor es el descuidar los aspectos legales. Los aspectos legales significan, en otras palabras, cómo es que yo voy a jugar. Si hacemos una analogía con un partido de fútbol, podemos entender y podemos decir que para jugar un partido de fútbol, por muy social que sea, debemos entender cuáles son las reglas, cómo es que nos vamos a enfrentar a nuestra competencia. Si no entendemos las reglas, si no conocemos las reglas, no lo podremos hacer definitivamente. Entonces, en esta parte es muy importante que nosotros podamos entender cuáles son las reglas de juego, podamos leer, comprender, saber, dominar cuáles son las reglas de juego. Esto nos ayudará básicamente a saber cómo es que nos vamos a mover en el mercado. Y no solamente es importante el tema comercial, sino también el aspecto legal. Esto nos ayudará a movernos mejor en el mercado. Y quién sabe por ahí, también el aspecto legal nos ayuda a poder competir contra otras empresas y a quitarle mercado a nuestros competidores. Otro factor importante dentro de lo que significan los errores de un emprendedor es crecer más rápido de lo posible. En muchas circunstancias y en muchos casos he visto definitivamente que el crecer más rápido de lo que se imagina el emprendedor es una circunstancia cada vez más usual. ¿Y por qué es que sucede esto? Porque el emprendedor ciertamente ingresa al mercado con un porcentaje, con una dosis de temor. Y esto hace que no crea mucho inicialmente en su negocio. Pero de un momento a otro empieza a crecer más de lo que él se imaginó, empieza a crecer muy rápido en algunos casos. Y esto hace pues que el emprendedor se sorprenda cuando le llega el éxito, cuando el negocio se ha desarrollado tan rápidamente que ni él lo esperaba. Y por supuesto, esto trae una desventaja, y la desventaja es que el emprendedor no se encuentra preparado para este nuevo momento. Cada momento, cada circunstancia de su empresa, amigo emprendedor, necesita una capacidad y una forma diferente de administrarla y de gerenciarla. Esto significa que si usted no está preparado cuando ha llegado a cierto éxito con su empresa, por muy rápido que sea, definitivamente usted no podrá conducirla
En algunos casos, he visto muchos casos donde se les ha ido de las manos el negocio a muchos emprendedores porque han crecido más rápido de lo posible o de lo imaginable. Entonces, en ese momento, amigo emprendedor, es que usted tiene que buscar ayuda técnica, definitivamente. Si es que no puede controlar su negocio, busque ayuda técnica. Es una recomendación que siempre hago. Si es que no quiere que su negocio caiga y no llegue a pasar esa valla permitida de los 4 años para poder tener un negocio sostenible en el tiempo. Veremos a continuación un caso muy interesante de emprendedurismo, que es el caso Polvos Azules. Todos conocemos Polvos Azules como un centro comercial donde se expenden muchos productos de diferentes categorías y calidades. El caso de Polvos Azules nació básicamente de un emprendedor que era inicialmente un ambulante. Este ambulante era una persona que inició sus actividades como podemos ver muchos tal vez en los mercados, vendiendo medias o cualquier otro artículo, pero de manera ambulante. ¿Y qué es lo que tiene siempre un ambulante? La presión básicamente municipal. Entonces este ambulante que inició en el caso de Polvos Azules tuvo el mismo problema. Siempre se vio sometido al tema de la ley, porque era ilegal. Cuando empieza a nacer el tema de la SUNAT, este organismo denominado Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, empieza a nacer ello, vio la importancia de poderse formalizar y empezó a desarrollar lo que significa hoy el RUC, ¿no? Entonces, teniendo ya un RUC y ahora como persona jurídica, vio el valor agregado que podía darle a su negocio. Este valor agregado implicaba lo que significa darle mayor formalidad ante sus clientes. Por eso es que una de las razones importantes por la cual un empresario debe formalizarse es ello. Le das otra visión y otra cara hacia tus clientes. Y más aún, si tus clientes son empresas. Entonces, ellos van a requerir también la seguridad y la confianza del caso y se las puedes dar a través de esta vía legal tributaria. El caso de Polvos Azules narra que inician básicamente cuando fueron trasladados muchos ambulantes a la Alameda de Chabuca Granda. Y a partir de ahí, por medidas municipales, es que la gestión municipal de ese momento decide a todos estos ambulantes que habían sido trasladados a la Alameda de Chabuca Granda, fueron reclutados básicamente en lo que se llama ahora el centro comercial Polvos Azules. Así es que empieza esta historia, una historia de un ambulante que vendía medias y algunos otros artículos en diferentes lugares, en diferentes mercados, que vio la importancia de poder formalizarse, obtener su RUC, ahora ya como persona jurídica, vio la importancia también de poder formalizarse, pero a través de un lugar definido, ya no como ambulante, sino en un lugar exclusivamente para ellos, para poder expender sus productos. Y de esta manera es que logra asociarse con un conjunto de propietarios. Este conjunto de propietarios, cada uno colocó un porcentaje de dinero, el cual hizo básicamente estructurar ya una asociación, denominada la Asociación de Propietarios del Centro Comercial de Polvos Azules. Esta asociación, ya conformada y estructurada por un grupo de gente, electos como en cualquier otra elección, estas personas pudieron empezar a desarrollar un negocio y ampliarlo. Ya con una directiva conformada, empezaron a desarrollar lo que significaba ya actividades comerciales, actividades contables, actividades tributarias, de lo que significaba ya este gran negocio. Empezaron a convocar gente para poder alquilar cada uno de los stands que tenían. Y a partir de ello empezar a gerenciar lo que significaba ya un nuevo negocio. Digamos que fue la primera parte.
el primer momento de lo que significaba un centro comercial, de lo que ahora ya tenemos como malls. Pero en un primer momento nació este centro comercial, fue el pionero dentro de lo que significa el tema de los centros comerciales. A partir de ahí ya se desarrolla una moderna idea con lo que tenemos ahora ya en supermercados y centros comerciales, mall, básicamente conocidos como mall, de una manera más amplificada e innovadora. Pero los pioneros dentro de lo que significa el tema de centros comerciales fue este emprendedor conjuntamente con esta asociación denominada Polvos Azules. Este emprendedor narra, ahora ya forma parte incluso de lo que significa la CONFIEP. O sea, está registrado, ya es una persona que ha adquirido organización dentro de un organismo. Él destaca mucho la habilidad del peruano para hacer negocio. Él detectó una oportunidad importante que era el tema de formalizarse a través de un organismo estatal como es la SUNAT. A partir de ahí, obtener su RUC, mejorar la cara de su negocio ante sus clientes y evitar siempre, para él fue muy importante lo que significaba evitar el tema de la burocracia. Darle muchos papeleos a la gente. Siempre pensó que la manera más usual y la manera más productiva para poder llegar a sus clientes era el tema de eliminar la burocracia, hacer llegar el producto directamente hacia el cliente de manera rápida, eficaz, con calidad y menor tiempo. Esto ha hecho básicamente que este centro comercial en un primer momento sea un negocio emprendedor, con rapidez, seguridad, calidad en sus productos y de mucha rotación del mismo. Este emprendedor también vio una oportunidad importante dentro de lo que significaba la gestión comercial. Para él era importante el tema de gestionar publicidad. Entonces estamos hablando ya de un negocio completamente estructurado, no solamente en la parte de infraestructura, no solamente en la parte del modelo de negocio, sino también estamos hablando de la parte comercial. Es por ello que pensó este emprendedor en lo que significa el tema de publicidad. ¿Cómo me promociono? ¿Cómo me veo ante los demás? ¿Cómo hago que la gente venga a mi local? Y entonces empezó a pensar en el tema de publicidad. ¿Y cómo es que logra entender este tema de la publicidad si no tenía muchos recursos para hacerlo? Para él era importante este tema. Y no tener recursos no era un significado de limitación para este emprendedor. Lo que hizo fue verdaderamente impresionante. Hizo canje de publicidad, básicamente por capacitación. Hizo canje de publicidad con otras instituciones, alianzas con otras instituciones para que se pueda hacer el canje de publicidad en revistas, periódicos, diarios, etc. Y otros medios de comunicación masivos. Entonces, él encontró una oportunidad importante de poder hacer publicidad y sin mucho costo. El mensaje aquí, amigo emprendedor, es que la decisión que usted tenga que tomar respecto a su negocio, si es importante, tómela, llévela a cabo y encuentre las maneras más efectivas y eficaces de poder concretarla y llevarla a cabo. No escatime esfuerzos en lograr aquello que es importante para su negocio. Y no piense que el tema de la publicidad y la promoción no es importante. Todo lo contrario, usted necesita verse. Lo que no se ve, no se vende. Usted necesita verse ante los demás. Usted necesita difundir lo que vende, sus productos, sus servicios. Necesita exponerse ante los demás, ante los clientes, para que ellos puedan saber que usted existe en el mercado y qué tipo de producto vende y cómo compite con sus rivales. ¿Por qué el caso Polvos Azules? Vamos a pasar a algunas preguntas específicas sobre este caso, para que usted pueda tener un escenario un poco más amplio y pueda entender un poco mejor qué significa este caso dentro de la labor de emprendimiento. ¿Por qué Polvos Azules es un emprendimiento? En la primera parte nosotros decíamos que emprender significa generar un negocio.
Y generar un negocio significa generar riqueza. Es el objetivo fundamental de todo negocio, generar riquezas. De lo contrario, no tendremos negocio si no es que estamos pensando en generar riqueza. Recuerde, amigo emprendedor, hacer un negocio no significa ayudar a alguien, no significa ayudar a su familia. Un negocio no es para que ayude a su familia, no es para ayudar a los demás. Un negocio es para generar riqueza. En este sentido, entonces, podemos decir que el caso Polvos Azules es un caso de emprendimiento, de una persona que era un ambulante inicialmente, que expendía uno que otro producto, como cualquier ambulante, pero no ofrecía todo lo que el mercado necesitaba. Entonces, una vez pensando en que el cliente necesitaba más de lo que él vendía, empezó a hacer este gran centro comercial denominado Polvos Azules. Pero como él no podía solo, entonces logró congregar a un conjunto de personas, hacer toda una asociación, y esta asociación permitiría tener una fuerza de equipo para poder lograr todo un imperio como es este centro comercial y poder expender más productos, obtener también ingresos a partir del alquiler de stands que les permitiera poder gestionar mejor su negocio en todo el tiempo de vida que tenga. El espíritu emprendedor forma parte de quienes iniciaron este proyecto. ¿Por qué? Por supuesto que el espíritu emprendedor fue parte o es parte de las personas que iniciaron este proyecto. Si no hubiesen tenido la ambición de poder formalizarse, no hubiesen tenido la visión del logro, no hubiesen tenido la flexibilidad, es decir, adaptarse a los cambios. ¿Qué cambios? Los cambios, por ejemplo, de adaptarse a los cambios básicamente legales, es decir, formalizarse, obtener su RUC, ¿no? Eso significa básicamente que este empresario, este emprendedor, una persona que tenía mucha flexibilidad, entendía cómo es que iba moviéndose el mercado y él se flexibilizó, logró adaptarse a este cambio, a este nuevo cambio, para lograr los objetivos que él se proponía. ¿Visión de logro tenía? Por supuesto que sí, tenía visión de logro. Su visión de logro daba o hacía entender básicamente que él quería y ambicionaba objetivos, como el construir este centro comercial donde se podría expandir muchos productos, no solamente los que él vendía, que eran muy pocos, como ambulante. Y otra razón también, su visión de logro es tener estabilidad. Y la estabilidad no solamente era una estabilidad económica, sino también una estabilidad legal, porque ya estaba registrado, ya pagaba impuestos, ya era una persona formal. ¿Hay casos similares al de Polvos Azules en el Perú? ¿Cuáles? Existen muchos casos similares al de Polvos Azules en cuanto a lo que significa el tema ambulatorio y que de ambulante han pasado a ser emprendedores. Emprendedores con nuevas ideas, con nuevos argumentos de negocio, con nuevos modelos de negocio, con nuevos formatos de negocio, los cuales han sido muy productivos. Tenemos muchos casos. Tenemos casos de comidas donde han sido personas ambulantes inicialmente, como por ejemplo la señora Grimanesa, la anticuchería Grimanesa, una señora ambulante inicialmente, pero luego, a partir de ello, entendió que formalizarse también era un punto a favor, una fortaleza importante dentro de su negocio. Y es más, iba a tener mejor visión hacia los clientes. Entonces logró alquilar un local. Luego de algunos años de ambulante, logró alquilar un local con mucho esfuerzo para poder atender mejor a sus clientes y darle un mejor servicio y una mejor atención. Eso significa, es un caso muy importante dentro de lo que significa el emprendedurismo. Eso significa que usted, amigo emprendedor, si en este momento usted es un ambulante, usted es una persona que tiene un negocio, pero aún no lo ha formalizado, formalícelo. Tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas formalizar un negocio. Porque va a ser mejor visto ante sus clientes, va a tener más oportunidades de desarrollo y va a poder ver mejor las oportunidades que puede tener a partir de lo que significa formalizarse. Puede estructurar, por ejemplo, alianzas estratégicas también con otras empresas. Si usted no es una empresa formal, definitivamente no va a tener ninguna de estas oportunidades.
¿Es difícil iniciar un emprendimiento en medio de una crisis? Por supuesto, siempre es difícil. Sin embargo, no es imposible. Tenemos ahí el caso de KR. Cola Real, los hermanos Añaños son un gran ejemplo de lo que significa gestionar o iniciar un negocio en una etapa de crisis. Los hermanos Añaños nacieron a partir de lo que significa el terrorismo. Dentro del terrorismo, en la zona de Ayacucho, de donde ellos son naturales. Ahí empezaron. Nadie podría imaginar que el terrorismo le dio origen a esta gran empresa, a esta transnacional en estos tiempos. Nadie podría imaginar eso. Sin embargo, a partir de una gran debilidad del país, de una gran amenaza en el país, nació esta empresa. ¿Le fue difícil? Sí. ¿Le tomó varios años? Por supuesto, le tomó varios años. Pero definitivamente ellos creen hasta ahora en lo que significan esas tres variables importantes dentro del emprendedurismo, que son la flexibilidad, la visión del logro. Son muy importantes dentro de lo que significa el ser emprendedor. Estas tres competencias que todo emprendedor debe tener, debe encontrar y desarrollar, son las competencias que todo emprendedor debe tener para lograr gerenciar, gestionar, idear, pensar en un negocio que puede llevarlo a salir de una crisis. Personalmente, amigo emprendedor, te puedo decir que quien te habla también pudo generar una idea de negocio a partir de una crisis. Esta idea de negocio fue empezar como muchos seguramente estudiantes universitarios o técnicos universitarios en algún momento para costear sus gastos, empezó a desarrollar una idea de negocio. Y esta idea de negocio era básicamente el dictar clases personalizadas. Estas clases personalizadas las empecé a dictar en un lugar donde nadie daba, no tenía competencia. Y el no tener competencia, te lo digo ahora, amigo emprendedor, es porque hice un análisis para poder entender si es que había competencia o no, o si es que alguien de repente estaba pensando en hacer un negocio como este. A partir de ahí, de identificar que no tenía competencia, y uno que otro de los pocos que existían en el mercado que era una competencia indirecta porque no hacían exactamente lo mismo que nosotros, entonces nació una idea importante a partir de una gran necesidad en el mercado. Y esa necesidad en el mercado era que la gente cada vez más necesitaba acompañamiento, afianzamiento en lo que significa el tema estudiantil, en lo que significan los diferentes cursos que en primaria y secundaria se llevan. A partir de ahí es que nace esta idea de poder dictar clases personalizadas y a domicilio, con un conjunto de docentes y profesores que daban la talla, no solamente en conocimientos, sino también que estaban comprometidos con la calidad y el servicio de esta institución. Era muy importante entender y comprender al alumno, y la paciencia sobre todo. Era algo que el mercado demandaba y mucho. A partir de ello, entonces, encontré una necesidad en el mercado y se logró satisfacer. Entonces, en momentos de crisis, es donde más sale nuestro espíritu emprendedor. Esa forma de poder solucionar nuestros problemas a partir de un nuevo negocio. Amigo emprendedor, en una crisis no solamente sale un negocio, salen los mejores negocios. Las crisis son muy buenas para poder generar mejores negocios. Nacen las mejores ideas a partir de una crisis. Los mejores emprendimientos. ¿Consideras que es necesario capacitación para quienes inician un negocio? Definitivamente que sí. Amigo emprendedor, yo te insto a ti a que puedas capacitarte antes de empezar un negocio. No lo inicies por iniciar. Necesitas tener una pequeña dosis de preparación. Nadie hace un negocio sin estar preparado. Imagínate tú, cuando vas a comprar, supongamos vas a comprar un auto, lo mínimo que debes saber es, además de manejar, entender cómo funciona un auto.
cómo funcionan cada una de las herramientas que éste tiene, cómo funciona el motor, cómo funcionan las pastillas, entender un poco cómo funciona el auto, cada una de las partes del mismo, por lo menos lo básico. Es necesario ello para que puedas manejar y para que puedas conducir. Es igual en una empresa. También tú debes estar no sumamente preparado, pero debes conocer lo básico, debes entender lo básico, debes entender sobre contabilidad, para que cuando tengas que declarar, para que sepas cómo se mueve el tema contable dentro de un negocio. Toda empresa, por muy pequeña que sea, está sometida al tema contable. Por lo tanto, debes entenderlo, debes saberlo. Debes saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, en qué cosa gastar y en qué cosa no. Por eso es importante la parte contable y financiera. Y debes entenderlo, por lo menos desde un aspecto básico. Debes entender sobre la parte comercial. Quizá lo más importante, una empresa no nace sola, sino con sus clientes. ¿Cómo generar clientes? ¿Cómo ganar clientes? ¿Cómo convencer a tus clientes? A ello le llaman técnica de ventas. Eso debes saber. Por lo menos lo básico, lo mínimo, para que puedas empezar a congregar clientes y obviamente a poder obtener resultados a partir de tus clientes. Si no hay clientes, la empresa no tendrá resultados. Debes entender sobre el aspecto legales. Hace un momento hablábamos sobre eso. El aspecto legal a mí me dice básicamente cómo me voy a mover en el mercado, cuáles son las reglas del juego. Y los aspectos legales también me sirven para poder competir con mis rivales, con otras empresas. Dominar los aspectos legales significa cómo moverte en el mercado. Entiéndelo así. Y si tú sabes moverte en el mercado, definitivamente tu empresa va a tener éxito en el mismo. Es un conjunto de variables que todo emprendedor debe tener y debe entender también. Entonces, desde ese punto de vista, la capacitación es algo muy importante para usted, amigo emprendedor. Este emprendedor de polvos azules, antes de empezar a desarrollar toda esta gestión de este centro comercial, definitivamente como ambulante para poder pasar a ser formal y luego de formal a poder congregar y formar esta asociación y generar lo que hoy se conoce como el Centro Comercial Polvos Azules, definitivamente tuvo que capacitarse. Y este emprendedor dice que su capacitación estuvo enfocada en los aspectos estratégicos e importantes de un negocio: marketing, contabilidad, hasta cierto punto finanzas. Por eso te refiero, amigo emprendedor, es muy importante la capacitación antes de, no durante. El riesgo es innato en todo negocio. Sin embargo, lo vas a minimizar si tienes capacitación, si tienes conocimiento sobre las áreas estratégicas de todo negocio. Entonces, esto ayudará a que tu negocio pueda manejarse, a que puedas manejar mejor tu negocio y pueda tener la fluidez del caso. Dentro de este módulo, dentro de este módulo, amigo emprendedor, se ha considerado las 7 características que un emprendedor debe tener. Es un video donde usted puede apreciar las características y cualidades que un emprendedor debe tener, las más importantes, las que usted debe desarrollar, y que las que usted debe desarrollar por sí mismo y las que usted debe desarrollar en su equipo. Existe también, hemos colocado dentro de este tema, un test de evaluación emprendedora. Usted va a encontrar aquí en este enlace una serie de características, una serie de preguntas que usted deberá llenar de manera muy sencilla y al final obtendrá una calificación que le ayudará a saber qué habilidades, qué destrezas usted tiene como emprendedor y cuáles no. Esto significará que usted debe trabajar en estas debilidades. No significará que no puede ser un emprendedor. Todo lo contrario, sino significará que debe trabajar en algunas debilidades para transformarlas en fortalezas. ¿Emprender es una opción o una decisión? Para muchos es una opción, para tantos otros es una opción.
Para muchos es una opción porque a partir de una necesidad, la única opción que les queda es emprender, ¿no? A partir de una necesidad, la única opción que les queda es emprender. Las personas que, por ejemplo, en algún momento han salido de sus trabajos, han renunciado de sus trabajos, han tenido problemas en sus trabajos o han cesado de sus trabajos y definitivamente se encontraron con una situación, con un escenario distinto al de toda la vida de trabajar para otras personas y con una liquidación empiezan un negocio. Pero generalmente este tipo de personas son las que menos éxito tienen, porque no se encuentran capacitadas, porque piensan que solamente lo importante para un negocio es el dinero y no hay más que eso. Sin embargo, amigo emprendedor, no es solamente importante el dinero, es importante también la capacitación. ¿Cuán capacitado estés? Necesitas capacitarte para empezar un negocio. Cuando estés muy capacitado, cuando entiendas ya sobre las variables estratégicas de un negocio, podrás empezar el mismo. Y una decisión, ¿por qué? Es una decisión porque para muchos, teniendo un buen trabajo, teniendo estabilidad laboral y teniendo tranquilidad, a partir de ahí se deciden a empezar un negocio. Y a eso es lo que yo llamo el tener ese espíritu emprendedor. Porque teniendo tranquilidad en su negocio, teniendo estabilidad laboral, a partir de ello y aún así es que deciden empezar un negocio. ¿Y por qué? Porque ese espíritu siempre estuvo dentro de ellos, siempre estuvo ahí buscando desarrollarse, buscando salir de sí mismo para empezar una nueva etapa, para empezar un negocio. Entonces, en ambos casos, emprender significa tanto una opción como una decisión. Sea cual sea lo que tú decidas, lo que tú pienses, la opción que tengas, atrévete, amigo emprendedor. El ser atrevido, el poder empezar, el poder ser lanzado, aún en la etapa que te encuentres, en el escenario en el cual te encuentres, puedes empezar a desarrollar un negocio. En una oportunidad, les cuento a manera de anécdota, amigos, que un cliente mío empezó a desarrollar un negocio. Hoy ya un negocio, una pequeña empresa, transformada ya en una pequeña empresa, pero empezó como una microempresa. Y este negocio, aunque no lo crea, empezó o nació, surgió a partir del casi lo que significa la muerte. Sucede que una pareja de esposos se vieron en una situación difícil, en un escenario difícil, donde la esposa había adquirido este mal que cada vez es este mal que cada vez es más masivo dentro de lo que significa el mundo en general, como es el llamado cáncer. Esta señora, persona muy, como muchos de nosotros, trabajaba de manera normal, dependiente, empezó a desarrollar su carrera de manera muy interesante y casi ya en la cumbre de su carrera, con muchos éxitos encima, adquiere este mal. A partir de esta enfermedad, indudablemente logró casi postrarla en cama. Por la gravedad de la enfermedad, tuvieron que trasladarla a centros quirúrgicos de alta especialización. Y a partir de lo que significa mucha fe de parte de su familia, casi como un milagro empezó a sanar. Pero antes de ello, la familia pensaba, ¿cómo es que nosotros, las personas que están en las mismas circunstancias que ellos, que esta familia, pueden afrontar la pérdida de un familiar o pueden afrontar las circunstancias difíciles que un familiar pasa cuando tiene problemas de salud? Y entonces logró esta familia detectar una necesidad en el mercado y decía, muchos de nosotros tenemos problemas familiares, tenemos problemas de salud, tenemos ausencia de personas, tenemos esta partida de personas hacia otro mundo. Pero ¿y quién las cura a estas personas?
Entonces, a partir de ahí empezaron a identificar una necesidad, una gran necesidad de nosotros las personas y que, bueno, ahora es tratado de manera comercial, ¿no? Una necesidad en el mercado, y esta necesidad era cómo hacer o realizar el acompañamiento debido a estas personas para que no sufran, para que no tengan no sientan la partida de sus seres queridos, para sepan afrontar o minimizar los sentimientos de culpa, tal vez cuando un ser querido parte o cuando está en etapa terminal. Entonces se empezó a desarrollar un servicio en el cual se empezaron a dar acompañamientos a partir de una técnica llamada logoterapia. Se empezaron a dar acompañamientos a las personas que tenían o estaban inmersas en estos escenarios. Y este negocio emprendedor empezó a partir de lo que significa una situación difícil, una crisis, pero en esta circunstancia era una crisis familiar. Imagínense ustedes entonces, hasta en una crisis familiar, en una situación de salud, en una situación grave de salud, a partir de ellos también pueden salir negocios, pueden empezar a pensar en un negocio. En todo aspecto de nuestra vida, amigo emprendedor, es que usted puede pensar en un nuevo negocio. Atrévase. Los negocios, los emprendedores, no solamente hacen los negocios por opciones, sino también por una decisión. La decisión la tiene usted finalmente. En esta parte tenemos un caso muy interesante. Es el caso embotelladora Siloe EIRL. En este caso, la embotelladora nos narra este emprendedor, este gran emprendedor de esta embotelladora, que inicialmente era un vendedor ambulante de pescado, ¿no? Él, con gran entusiasmo, en su trabajo inicialmente, decide hacer un esfuerzo con sus padres y lo envían a estudiar, provinciano él, lo envían a estudiar a Lima. Empieza a estudiar la carrera de administración, pensando ya en gestionar, pensando en un negocio futuro. Empieza esta carrera de administración y como no tenía mayores ingresos, empezó a trabajar como electricista, que era una técnica que había adquirido en su ciudad natal, para obviamente costear básicamente sus gastos. Entonces, por circunstancias de la vida, se fue a trabajar a Venezuela. En Venezuela trabajó un determinado tiempo, luego volvió al Perú, ya con otra doctrina, con mucha capacitación encima, y a raíz de la epidemia del cólera, que estuvo vigente más o menos en los años 91 y 92 en nuestro país, una epidemia muy fuerte, a mediados de estos años, la gente empieza a tener cuidado a partir de lo que significaba este virus del cólera, ¿no? Mucha protección con sus hijos, mucho cuidado con los alimentos. Entonces, este emprendedor se dio cuenta de esta circunstancia, de esta necesidad en el mercado. La gente andaba muy alarmada con lo que significaba el cólera. Y entonces empieza a darse cuenta de que la gente necesitaba protegerse contra este virus, necesitaba tener alimentos más sanos, necesitaba cuidar a sus hijos. Había muchas necesidades en el mercado a partir de este virus, de esta epidemia. Entonces, uno de los grandes factores, que provocó esta epidemia del cólera era básicamente lo que significaba el tema del agua. El agua contaminada provocaba agua y alimentos, que son los de mayor injerencia en nosotros los seres humanos. Esto es lo que provocaba el virus del cólera. Entonces este emprendedor, dando cuenta de esta necesidad que había, esta necesidad muy fuerte en el mercado, decidió crear la embotelladora Siloe. La embotelladora Siloe se creó con una planta de tratamiento y conservación de pulpas en la Universidad Agraria La Molina. Ahí empezaron sus primeros prototipos de este negocio. Entonces esta embotelladora
Se inició y con se inició a partir de los primeros prototipos en la Universidad Agraria de La Molina, haciendo algunas pruebas importantes sobre esta bebida, porque lo que se buscaba en esta bebida es que sea una bebida importante en el mercado, que pudiera solucionar aquellos temas de calidad en las bebidas, en las aguas, en los refrescos y demás, que se expendían en el mercado y que eran uno de los principales argumentos de la transmisión del virus del cólera. Entonces, aquí en la universidad es donde se hacen las primeras pruebas y se llega a la conclusión del prototipo final del producto que ya iba a salir al mercado. En ese momento, entonces, con un cuidado minucioso, empieza a desarrollar ya una pequeña fábrica donde, con un cuidado minucioso en la calidad del producto, vale decir que lo primero que se gestionó dentro de este negocio era lo que significa el tema del control de calidad. Era parte fundamental. Hace un momento hablábamos de lo que significan las unidades estratégicas en el negocio. En este negocio, definitivamente una unidad estratégica era el control de calidad. Y no necesariamente en este tipo de negocio o en este modelo de negocio de las embotelladoras el control de calidad es lo más importante. Pero en este caso, en este escenario, sí lo era. ¿Por qué? Porque estábamos en una circunstancia donde había una masificación del virus del cólera. Entonces el control de calidad en ese momento era fundamental para este tipo de negocio. Era estratégico. Poco a poco entonces fue ganando confianza de un significativo número de clientes, ¿no? Con la calidad, la prestancia que tenía esta bebida, empezó a ganar significativamente un número de clientes. Sabrá usted, amigo emprendedor, que las razones por las cuales aumentó el número de clientes básicamente de esta bebida eran dos. La primera era que esta epidemia se cruzó o tuvo un cruce muy fuerte con lo que significa el fenómeno del Niño. Circunstancia de lluvia y de un intenso calor. Esto hizo que la embotelladora pudiera tener mayores resultados con las bebidas. Y otra razón fundamental es que el virus de cólera provoca, una de las causas del virus del cólera es que provoca demasiada sed porque debilita a las personas. Entonces, esto hizo que este tipo de negocio pudiera desarrollarse rápidamente en el mercado. Encontrada la necesidad, empezó a desarrollarse en el mercado y a adquirir un buen número de clientes. ¿Encontraron dificultades? Por supuesto que sí. Las dificultades fueron que cuando decidieron expandir su negocio a otros mercados, se encontraron con que debían hacerle frente a marcas reconocidas. En ese momento ya se encontraba en el mercado San Luis la conocida bebida, y se encontraban también en otros mercados la bebida La Loretana, que eran bebidas pero muy populares dentro de sus diferentes regiones. Además de los retos propios de la calidad de producto, como garantizar que era apto para el consumo humano, esa era la parte fundamental con la cual se vendía este producto. Se garantizaba que era apto para el consumo humano, ya que muchas bebidas en ese momento habían caído dentro de lo que significa también el riesgo de adquirir el virus del cólera. Entonces, digamos que el punto fuerte, la fortaleza, la parte comercial de este producto era justamente el garantizar que era apto para el consumo humano. Otro de los problemas que tuvieron era enfrentar a un exigente marco jurídico existente. En ese momento los marcos jurídicos eran bastante burocráticos. Los excesivos requisitos que solicitaban y los impuestos que a todo emprendedor en general incomodan y molestan hasta cierto punto. Pero aquel emprendedor que con una idea, con la identificación de una necesidad puede desarrollar un negocio, ni marco jurídico, ni excesivos requisitos, ni elevados impuestos lo puede detener. Empezaron entonces la ampliación del negocio, a pesar de todos estos problemas y dificultades que tuvieron. Lograron superar sus problemas y gracias a la dedicación que tuvieron, a la dedicación por el trabajo básicamente y por garantizarle a los clientes la calidad de su producto, empezaron a capacitarse en algunas técnicas de salud y en algunas técnicas básicamente administrativas.
ellos mismos, he aquí un punto fundamental, amigo emprendedor, ellos mismos elaboraban sus máquinas, empezaron a desarrollar sus máquinas, no las compraban, ellos mismos las hacían. ¿Por qué? Porque tenían personal capacitado e idóneo para hacerlas. Obviamente esto les permitiría reducir sustancialmente sus gastos. Al hacer ellos las máquinas significaba que los gastos básicamente de importación, de compra de máquinas al exterior eran casi reducidos a menos de la mitad. Ya con el tiempo ampliaron su planta de producción, renovaron sus equipos y sus máquinas básicamente ahora ya son máquinas, algunas se importan de Alemania, algunas máquinas importantes que no existen en el país, pero que son importantes para la producción de su producto. Pero la clave del éxito básicamente en este negocio fue la perseverancia y el buen servicio. Sobre todo eso. Eso es lo que se tiene que destacar, el buen servicio que le brindaban al cliente en una época tan difícil como de expansión del virus del cólera. Era fundamental que no solamente la parte comercial diga que garantizaban que era un producto de calidad, sino también que esto lo llevaran a la práctica. Esa es otra de las cosas muy importantes, amigo emprendedor, que usted debe saber y debe entender y debe practicar. No solamente lo que diga en su parte comercial es lo que debe ser una frase. Una frase no solamente debe ser una frase estática, sino también debe ser una frase que pueda llevarse a la práctica. Eso es importante. Existen muchas empresas que en sus frases, en su parte comercial, nos venden muchas cosas, pero en la práctica es todo lo contrario. Esto desalienta a los clientes, amigo emprendedor. Usted debe ser sincero cuando dice en la parte comercial un ofrecimiento. Este ofrecimiento también debe llevarse a la práctica. No ofrezca algo que no pueda cumplir. Ahora, esta empresa está practicando, se ha insertado en lo que significa programas de apoyo a la comunidad. Empieza ya entonces, después del crecimiento, empieza a hacer lo que significa responsabilidad social. Entonces, desarrollan programas de apoyo a la comunidad y también apoyan lo que significa el deporte. Fíjense entonces hasta dónde ha podido llegar Siloe con lo que significa sus bebidas, ¿no? Bebidas muy importantes que nacieron una vez más a partir de una crisis. Y la crisis era justamente quizá una de las crisis más fuertes que ha tenido el país y de las epidemias que ha tenido el país, como es el virus del cólera. Algunas preguntas para poder complementar la idea del caso. ¿Cuáles son las claves para el inicio del negocio? Las claves para iniciar este negocio fueron entender básicamente cuál era el entorno en ese momento. El entorno en ese momento era justamente la epidemia del virus del cólera. El virus del cólera definitivamente no logró amilanar en absoluto a este emprendedor. Lo vio como una oportunidad. Una vez más, a partir de una crisis usted puede ver una oportunidad. Espere las crisis, porque pueden llegar muchas oportunidades. Las claves para el inicio de este negocio, entonces, una fue el entorno, entender el entorno en el cual se desarrollaba o se estaba desarrollando este virus de manera muy progresiva y muy fuerte a nivel nacional. Eso le permitió entender, comprender, identificar una necesidad muy importante en el mercado a partir de lo que significaban algunos elementos que eran fundamentales para evitar este virus. Y uno de ellos justamente era el tema no solamente comestible, sino el tema de las bebidas. Y es aquí donde este empresario decidió sumergirse. Otra clave para el inicio de este negocio fue también, identificada la necesidad, empezar a desarrollar las variables importantes y estratégicas que podía dar este negocio, como son, por ejemplo, la capacitación, como son también, por ejemplo, la producción masiva de este producto. Y otra muy importante es entender que la parte comercial iba a ser la calidad del producto, garantizar la calidad del producto y que se hacía en condiciones óptimas para la salud humana. Y finalmente, la última parte de las claves para el inicio de este negocio fue saber enfrentar cada una de las alternativas, cada una de las dificultades que se le presentó.
saber enfrentar a su competencia, identificar a su competidor, quiénes eran los directos, quiénes eran los indirectos, quiénes son aquellos que están en mi mismo rubro y en mi mismo segmento de mercado, y aquellos indirectos que eran aquellos que están en mi mismo rubro pero no ocupan mi mismo segmento de mercado. Esa diferenciación ayudó a entender y a comprender con quiénes voy a competir directamente, a quiénes tengo que enfrentar y cómo los voy a enfrentar. Y el cuarto punto importante para la clave de este negocio era cómo masificarse, cómo internacionalizarse, cómo ampliar el negocio. A partir nuevamente de entender el mercado, pero esta vez ya internacional, para poder llevar nuestros productos hacia el extranjero. Eso también es una variable muy importante. Eso implica que este emprendedor no solamente adquirió el crecimiento, no solamente heredó ese crecimiento, sino supo qué hacer con ese crecimiento. Amigo emprendedor, este caso te da un mensaje de entender que cuando tú crezcas, cuando tu negocio haya crecido, debes saber bien qué hacer, debes saber qué objetivo y qué camino tomar. No conformarte con que has crecido y no solamente disfrutar de ese crecimiento. No olvidarte de que debes seguir creciendo aún más, de que puedes seguir desarrollándote aún más, porque en ese momento sí significará una gran amenaza el que tú no vayas más allá de tu propio crecimiento. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron al éxito? ¿Por qué? Los factores que contribuyeron al éxito, los más importantes quizá, fue el tema de la capacitación y el tema también de poder identificar quiénes eran los competidores. Esas dos armas fundamentales para poder enfrentar al mercado y para poder desarrollar nuestro crecimiento. Y otro factor más también definitivamente fue la capacidad de visión de logro. ¿Hacia dónde voy? Creció en el mercado donde había nacido y sabía a dónde dirigirse. Supo qué hacer inmediatamente con su éxito, con el logro, con el primer logro que había alcanzado. Supo qué hacer, supo dónde dirigirse, hacia dónde llevar la empresa y hacia dónde conducirla. Es decir, tenía planes ya desarrollados a largo plazo. ¿Cuáles son las dificultades encontradas? Definitivamente dentro de las dificultades fueron dos. La competencia inicialmente y lo que significaba la parte legal. La parte legal, amigo emprendedor, usted la puede solucionar. Solo tiene que informarse, solo tiene que entender la parte legal. Si usted entiende la parte legal, entonces, una vez más, lo decíamos hace un momento, va a saber cuáles son las reglas del juego y por lo tanto va a saber cómo jugar. Y lo que es la parte de la competencia es que usted debe tener claramente definidos quiénes son sus competidores directos, indirectos y cuál es su competencia o los productos que pueden hacerle competencia y que son sustitutos. Esas tres características debe tener usted claro. Productos, competencia directa, indirecta y sustitutos. Si usted tiene claro estos tres elementos, entonces sabrá con quién competir directamente, cómo hacerle frente a esta competencia, cómo desarrollar estrategias para poder enfrentar a estos competidores y poder echar en marcha su negocio, hacerlo exitoso y desarrollarlo en el tiempo. Y sobre todo, darles la sostenibilidad que necesita ello. Muy bien, amigos, hemos concluido con esta parte, con este tema, con este nuevo tema. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.